Este es un análisis sobre un video que vi de un señor que según parece es adventista, aunque no le conozco, más deduzco esto. Por razones obvias no puedo poner el video en cuestión por el tiempo, pero dejo el link abajo para que puedas verlo completo. Él explica de alguna manera lo que los cristianos pensamos de la ley, dice entre otras cosas que decimos que la ley fue abolida, y explica el tema citando Romanos 7 y 8 dando a entender que la misma debe guardarse como lo hacían los apóstoles según él. Se refiere a leyes alimenticias y por supuesto esto también hace referencia a guardar el sábado. Dice que los cristianos decimos que basta solo con creer en Jesús pero que técnicamente vivimos en pecado, algo muy distinto por lo que dice a lo que hacen los adventistas, ellos no tienen pecados pareciera ser. Por tal motivo hago este video, por la forma despectiva en que trata a los demás creyentes que no pertenecen a su religión. Aclaro que he visto otros videos de esta persona que me han parecido muy interesantes y de aprendizaje, más en este no estoy de acuerdo por lo cual doy mi opinión al respecto. Sin más comencemos. El tema que quiero compartir con ustedes en esta ocasión tiene que ver con unos comentarios que estoy recibiendo. Ustedes saben que estoy respondiendo prácticamente todos los comentarios que puedo, los estoy respondiendo. Hay varios que se repiten y respondo uno solo. Y todos los comentarios tienen que ver con la ley de Dios, ¿sí? Todos los comentarios tienen que ver con los mandamientos o la vigencia de los mandamientos de Dios. Y uno de los últimos videos que hice mencionaba acerca de las leyes de alimentación. Y yo puse versículos del Nuevo Testamento ahí, ¿no? Que muestran que las leyes de alimentación siguieron siendo observadas por los discípulos incluso después de la muerte de Cristo, ¿sí? El caso del apóstol Pedro es uno de los más claros. O sea, Pedro después de la muerte de Cristo seguía sin haber comido animales inmundos, o sea, seguía respetando las leyes de alimentación del Antiguo Testamento. Pero en realidad el comentario o el cuestionamiento se hace a cualquier tipo de leyes, ¿sí? A cualquier tipo de leyes. Hay una frase o un lema que me ha llegado repetidas veces en diferentes comentarios que dice: ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Y pareciera esto ser un eslogan muy bonito, pero en realidad pienso yo que es muy confuso y es muy abstracto. Es decir, no todo el mundo sabe lo que significa eso. Lo que yo entiendo, por lo que se desprende de muchos de los comentarios, que obviamente yo voy a tratar de responder en este live, obviamente responder esto me lleva más de 3 minutos, y me gustaría que podamos ver la gran cantidad de textos que hay en el Nuevo Testamento respecto a esto, pero al parecer lo que quieren decir cuando dicen ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, lo que quieren decir es algo como esto. Yo lo voy a poner en mis palabras, pero entiendo que es así. Aquellas personas que observan la ley de Dios, o sea, que la guardan, que la ponen por obra, ya sea los 10 mandamientos o las leyes de alimentación, ¿sí? O leyes de higiene, inclusive del Antiguo Testamento, estas personas están sin Cristo y están perdidas porque están bajo la ley. Pero los cristianos ya no estamos bajo la ley, sino que ahora vivimos en Cristo, y vivir en Cristo significa que no hace falta obedecer la ley de Dios. Es decir, vivir en Cristo es vivir en transgresión de la ley de Dios, pero aún así ser salvos. Algo por el estilo, algo parecido a esto me parece que es lo que tratan de decir cuando dicen ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O por lo menos es la intencionalidad de muchos comentarios que he recibido, ¿no? Como refutación de los versículos que he puesto. A mí me hubiese gustado ver versículos bíblicos que digan puntualmente de que los animales inmundos ya no son inmundos. En Mateo 15, vemos una infracción de los fariseos a sus propias leyes, pues no son las de Dios, sino las dadas por ellos mismos, por ejemplo el de lavarse las manos, mas Jesús les reclama que ellos violan la ley de Dios, que es más importante que las de ellos, y dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ahora Jesús no se queda solo con eso, va más allá. Ahora de alguna manera se refiere también a la ley mosaica y dice: Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended.
no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre, y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Como vemos, se refiere a las dos cosas, a lavarse las manos o sea ley de hombres, y a lo que entra en la boca del hombre, y esto puede referirse a las leyes alimenticias de la ley mosaica claramente. Estas no son lo que contaminan espiritualmente al hombre, sino lo que hay en su corazón claro, según Jesús. Pablo aclara sobre el tema. Romanos 14. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Esto, lejos de dirigirse a que guardemos las leyes alimenticias como ley, se refiere a que el que por fe es libre de comer, ya que nada es inmundo si es santificado. El que come por fe y libremente, se cuide de hacerlo delante de los que guardan estas leyes para no serles de tropiezo, porque aunque no haya pecado en hacerlo, para algunos puede ser ocasión de caída y es aconsejable mantener la paz en el espíritu y en estas ocasiones, delante de estas personas es mejor no hacerlo. El mensaje es claro, es por fe. Y si tú comes con fe, libremente hazlo delante de Dios, no delante de quienes piensan que es inmundo para no contradecirlos y debilitar la fe. El único versículo que se presenta es Hechos 10, pero referente a los gentiles. Es decir, es una visión que recibe el apóstol Pedro de un lienzo, es una visión que recibe el apóstol Pedro de un lienzo destinado a hacerle entender a Pedro que él no tenía que discriminar a los gentiles. De hecho, el apóstol Pedro lo dice. Ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro no dijo, ahora entiendo que se puede comer cualquier animal que se arrastra sobre la tierra. Él no dijo eso. Él dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Era una visión destinada a hacerle comprender al apóstol Pedro que él no tenía que discriminar a los gentiles. En este caso era Cornelio, ¿verdad? Gálatas 2:11. Pablo reprende a Pedro. Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. En las palabras de Pablo, Pedro era digno de ser censurado. Describió su manera de comportarse como hipocresía y estableció que el apóstol de la circuncisión no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Pedro estaba de visita en Antioquía, la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. Al principio todo iba muy bien, Pedro disfrutaba de comer junto a los cristianos gentiles. Sin embargo, cuando varios judíos llegaron al lugar, el apóstol empezó a retraerse y apartarse. Como si esto fuera poco, Pedro no hacía esto solo. En su hipocresía arrastró a varios judíos más, incluyendo a Bernabé, compañero cercano de Pablo. Pedro sabía que compartir los alimentos con sus hermanos gentiles, cristianos convertidos del paganismo, no tenía absolutamente nada de malo. De hecho, él mismo ya había enseñado acerca de esto.
En el contexto de la situación, el acto aparentemente inocente de dejar de comer con los gentiles hacía ver como si Pedro estuviera respaldando la enseñanza de los judaizantes, quienes enseñaban que los cristianos tenían que vivir conforme a las costumbres judías, especialmente la circuncisión, para ser salvos. Yendo al versículo 7 y 8 vemos que Pablo aclara que hay una forma de instruir en el Evangelio a los judíos que guardan la ley y otra forma a los gentiles que no la guardan, sino no tendría sentido lo que dice, sería una única forma de predicar a ambos grupos, él dice. Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Ahora Pablo le dice a Pedro: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Claramente Pablo le dice a Pedro: tú vives como gentil y les obligas a que vivan como judío. ¿Qué es vivir como gentil? ¿Acaso Pedro comió en Antioquía lo que comían los conversos gentiles? Además dice: si crees ser justificado por las obras de la ley y haces lo contrario, pecas. Lo contrario posiblemente fue comer. Estas dos maneras de predicar el mismo evangelio pero dos grupos de diferentes costumbres se refleja en la palabra cuando dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. No se debe juzgar al que come, tampoco al que no come según la ley. Por cierto, los adventistas guardan los días festivos de la ley, o aquí dirán que ya no aplican, quebrantan la ley, pues ellos forman parte de la misma. Entonces, los argumentos que yo recibo para refutar estos versículos que son claros, de que los apóstoles observaban las leyes de alimentación del Antiguo Testamento, incluso los gentiles, porque otro argumento que me han dicho, y esto sí que o sea, a mí me genera, no desesperación, pero sí me genera como una especie de ansiedad, decirle: pero ¿no están viendo los versículos? Otro argumento que me dicen es: no, lo que pasa es que los discípulos observaban las leyes de alimentación porque ellos eran judíos, pero como nosotros somos gentiles. Si Hechos 15 está diciendo que los apóstoles le mandan una carta a los gentiles, de que se abstengan de comer sangre, esa es una ley del Antiguo Testamento de alimentación. Parece que para algunos es sencillo cumplir con la ley. No digo que la ley levítica dada por Dios sea mala, sino lo contrario, es perfecta, pero la misma es la que refleja lo que no podemos lograr por la ley de la carne que mora en nosotros, a diferencia de lo que sí se puede en la nueva ley del Espíritu Santo. Por ejemplo, los apóstoles decían. Hechos 15. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, porque tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Aquí Pedro se refería al tema de la circuncisión, que es parte de la ley. Pregunto, ¿los adventistas se circuncidan o infringen la ley en este sentido? Claro, solo se enfocan en algunos mandamientos, pero la ley tiene muchos y serán ellos mismos en este caso los que dirán que ya no aplican. En cuanto a los alimentos, y simplificando la ley, los apóstoles dicen en Hechos 15. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Se les reduce la ley a los gentiles a abstenerse de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto de ninguna manera aplica a la amplia lista de animales que se describen en Levítico 11.
Ahora bien, el texto dice que Moisés tiene quien le predique en las sinagogas. Esto se refiere a que lo que es para los judíos, y solo para los judíos se les predicará en las sinagogas, donde los gentiles no ocupaban un lugar privilegiado el día sábado, pero el sábado del calendario judío, no del gregoriano por el que hoy algunos se guían, pues es el séptimo día y por ende, estos podrían caer un día martes, jueves, etc. en nuestro calendario en contraste con el calendario judío. Bien, para no hacer esto muy extenso, como dije, dejo el link del video en cuestión debajo. Más me adelanto a comentar lo que se hablará de Romanos 7 y 8 de una forma equivocada. Se dirá que la ley es perfecta, en lo cual estoy de acuerdo, y por tal perfección como humanos, pues tenemos la ley de la carne, no podemos cumplirla. Se dirá que una vez venida la ley del Espíritu sí podemos hacerlo. Y aquí te pido que prestes atención. Romanos 8 dice: Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi pregunta es, ¿será que en el capítulo 7, el anterior a este, de Romanos, Pablo se refiere a que no podía guardar el sábado antes de que viniera la ley del Espíritu? ¿Será que se refiere a que no podía cumplir con las leyes alimenticias? ¿Será que no guardaba los días festivos ordenados por la Torá? La respuesta es claro que no. Pablo se refiere a lo pecaminoso del ser humano, codicia, blasfemias, etc., queriendo cumplir con esto, pues está expresado en la ley, que es la instrucción. Pero Pablo halla otra ley, la humana en su cuerpo, y no puede cumplir con la ley o Torá dada por Moisés. A esto se refiere, no a que ahora que vino la ley del Espíritu puede guardar el sábado, las fiestas, etc., pues antes lo hacía sin ninguna dificultad. Pero de la misma manera que un incrédulo no puede creer en Dios sin que su corazón sea cambiado por el Espíritu, Pablo se refiere a lo mismo, nada se podrá lograr, y termina rematando que las obras de la carne, que son condenación contrastadas con la ley escrita, fueron condenadas, por medio de Cristo Jesús hecho carne, entregando su propio cuerpo en forma de humano para quebrar esta condenación del pecado que reside en cada cuerpo del resto de la humanidad que aceptará su redención. Por último, decirle a este señor, el autor del video en cuestión, que quebrantar la ley también se refiere a la ley del Espíritu. A saber, el cristiano, amén de que en todo lugar hay trigo y cizaña y por esto no todos son lo que dicen ser, al igual que seguramente esto pasa en los adventistas, el cristiano no cree que vivimos sin ley, sino con una nueva ley, pues dice. Hebreos 7. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo. Juró el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Como vemos, no quebrantamos la ley del Espíritu, pues creemos lo que dice, que el sacerdocio levítico fue cambiado por el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, y dice que ni siquiera Moisés mencionó estas nuevas leyes. Como digo, quebrantar la ley también se refiere a quebrantar este nuevo pacto, y debido a que en su video, este señor, trató de prácticamente perdidos y pecadores y de alguna manera faltos de ley a los cristianos, quiero exponer cómo el adventista quebranta la ley del Espíritu. La palabra, del Espíritu, dice que no debemos agregar ni quitar la letra de lo escrito en la Biblia. ¿Cumplen los adventistas en esto? La respuesta es no. La Biblia dice que hay un solo evangelio y un solo bautismo, jamás habla de rebautizos, o sea realizarlo más de una vez. ¿Añadieron a la palabra? La respuesta es sí, claro.
Elena G. de Watt, a la cual el adventista la toma como autoridad bíblica técnicamente, tiene miles de escritos que son tomados como doctrinas, siendo estos una interpretación personal de esta falsa profeta. ¿Por qué falsa? Porque la Biblia dice que si algo de lo que dice el supuesto profeta no se cumple, es palabra que Jehová no ha hablado. Miller y esta señora han errado en sus profecías, suficiente para quien ama al Señor, no tenerlos en cuenta. Esto es tradición de hombres. Esta mujer tiene 17 veces más de escritos que la Biblia, la multiplica 17 veces en cantidad, si esto no es agregar a la palabra, ¿qué es? Esta señora tiene más de 5.000 artículos literarios, 49 libros oficiales, 55.000 manuscritos y lo triste es que el adventista dice que esto es inspirado por Dios, que son doctrinas espirituales contradiciendo la palabra la cual es suficiente para redarguir y enseñar mediante el Espíritu. En fin, podríamos decir cientos de cosas más sobre los adventistas, que llaman a Jesús Miguel, no como los testigos de Jehová, pero en realidad así le llaman entre otras cosas. Dicen que Cristo no alcanzó la plenitud de la expiación, que fue incompleta y que ésta se completó en el santuario celestial en 1844, que hasta ese momento el Señor estuvo intercediendo por la humanidad y recién ahí se completó la obra, quebrantando la palabra que nos muestra a Cristo diciendo al momento de morir consumado es. Para terminar, digo, quien quiera guardar día de reposo etc. por amor, es libre de hacerlo, lo que no se debe hacer es predicar que son necesarios para la salvación. Aclarar que el cristiano no guarda el domingo, sino que se reúne por razones obvias, también lo hace el sábado, el lunes y cualquier día. Jesús partió el pan a sus discípulos el día que resucitó, y esto fue un domingo, el primer u octavo día como se quiera identificarlo. Isaac fue circuncidado al octavo día y esto representa el pacto de sangre en alusión al derramamiento de sangre de Jesucristo nuestro pacto, pues la ley era sombra o espejo de lo que se iba a cumplir en Cristo, y Jesucristo se refirió a que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que se cumpliera, todo tiene una finalidad, y por eso dice que el fin, o sea la finalidad de la ley es Cristo. Amigos adventistas, ustedes predican que los cristianos están marcados con el 666 por el domingo, lo cual es un grave error. Explico. Quien está marcado puede comprar y vender según la palabra, claro cuando esté la marca, pero ustedes dicen que está ahora sobre los que se reúnen los domingos. Pregunta, ¿ustedes compran y venden? ¿Están marcados entonces? No tiene peso, ni lógica lo que dicen. Dios les bendiga y no corran a la ligera a condenar gratuitamente al resto de creyentes en Cristo Jesús que no comparten sus doctrinas.